Hola, este es el Doctor Grande. Hoy analizaré el caso de Barbara Burns. Veré el contexto del caso, pasaré a la cronología del crimen y ofreceré mi análisis. Barbara Ann Burns nació el 4 de junio, 1951, cerca de Washington, Distrito de Columbia, en el estado de Maryland. Su padre, John, trabajaba de noche en una imprenta. Durante el día consumía cantidades excesivas de alcohol. Su madre, Margaret, se quedaba en casa. El 14 de agosto de 1964 nació Debbie, la hermana de Barbara. Para entonces Barbara ya tenía una hermana y 2 hermanos. Cuando Debbie tenía 2 años desarrolló fiebre escarlatina y sufrió daños extensos en el cerebro y los nervios. Debbie nunca superó las habilidades cognitivas de un niño de 6 años. En 1967 John, el padre de Barbara, falleció de un infarto y su madre, Margaret, empezó a trabajar de mesera para costear los gastos. Hizo que Barbara abandonara la escuela para cuidar a su hermana pequeña, Debbie. En 1981 Barbara, su madre Margaret y su hermana Debbie se mudaron a una zona al sur de San Petersburgo, Florida. Vivían en un pequeño apartamento. Barbara encontró trabajo lavando platos en un restaurante Howard Johnson's. Trabajó allí por una década antes de conseguir empleo en una pequeña tienda. Después del trabajo todos los días, Barbara cocinaba la cena para su madre y su hermana. Tenía una vida social muy mínima. El 2 de noviembre del año 2000, la madre de Barbara, Margaret, murió. Poco después, Johnny, el hermano de Barbara, también falleció. En su testamento, dejó toda su herencia de $350,000 a Debbie para asegurarse de que ella estaría cuidada. Barbara y Debbie nunca habían tenido tanto dinero a la vez. Se sintieron abrumadas y actuaron de manera irresponsable. Barbara dejó de trabajar, por lo que el único ingreso restante era la discapacidad de Debbie, de alrededor de $650 mensuales. Debbie inició una juerga de gastos, creyendo que ahora era rica de forma permanente. Compró una computadora, una máquina de pinball, varios juguetes y juegos, y coleccionables, incluyendo recuerdos de Star Wars. Debbie ordenó canales de cable adicionales y compró películas de pago por visión. Ella y Barbara viajaron a California y Australia. En octubre de 2001, las hermanas dieron un anticipo en una casa móvil de doble ancho en la calle Yellow Pine Norte en San Petersburgo. Pidieron un préstamo de $81,000 con un $766. Por alguna razón, las hermanas decidieron no comprar la casa móvil directamente. Debbie se volvió activa en salas de chat e intercambió mensajes con un hombre que vivía en Miami, creyendo que se iba a casar con él. Le envió regalos costosos. Como era de esperarse, no hubo boda. En 3 años, la herencia de $350,000 se había evaporado por completo. En julio de 2003, Barbara Burns solicitó la bancarrota. El mismo mes, encontró trabajo como cajera en una tienda Lowe's, donde ganaba $7 la hora. En el verano de 2004, Barbara dejó de pagar el remolque, lo que inició un proceso de ejecución hipotecaria. Ahora pasamos a la línea de tiempo del crimen. El 4 de mayo de 2005, 2 contratistas contratados por el banco visitaron el remolque de Barbara para limpiarlo. Su remolque estaba nuevamente en ejecución hipotecaria. Al entrar al remolque, los hombres percibieron un terrible olor proveniente de una habitación. Pensaron que era comida podrida o un animal en descomposición y decidieron ponerse a trabajar, quitando propiedades del remolque. Cuando finalmente llegaron a la habitación, notaron 2 camas individuales posicionadas en forma de 50. En una cama había una gran pila de mantas. Cuando los hombres intentaron mover el colchón, la pila se cayó y escucharon un golpe en el suelo. Al darse cuenta de que había algo pesado dentro de esta pila, los hombres movieron las mantas y se encontraron con una cortina de ducha. Después de cortar la cortina de ducha, los hombres vieron una pierna humana dentro de la pila. Un hombre llamó al 911 y dijo: «Estoy trabajando en una limpieza por una ejecución hipotecaria en St. Pete y tengo un cadáver en la casa». Esto es lo que la policía halló durante su investigación. El cuerpo era de Debbie Burns. A la policía le tomó algo de tiempo descubrir esto por el alto nivel de descomposición. Debbie había sido envuelta en una sábana, cortina de ducha, manta y edredón de Star Wars. Tenía una sola herida de bala en la frente de un revólver calibre .38. Los vecinos dijeron que no habían visto a Barbara o Debbie en meses. Antes de eso, no se comunicaban mucho con las hermanas, ya que ellas principalmente se mantenían solas.
La Dodge Caravan gris de 1994 de Bárbara fue hallada abandonada detrás de una estación de autobuses en San Petersburgo. La policía descubrió que alguien había estado cobrando los cheques de discapacidad de Debbie en Virginia Beach, Virginia. La vigilancia por video reveló que era su hermana, Barbara Burns. La policía descubrió que Bárbara estaba viviendo en un refugio para indigentes y trabajando el turno de noche en una tienda de conveniencia 7-Eleven. El 9 de mayo de 2005, la policía confrontó a Bárbara en Virginia Beach y le solicitó que los acompañara a la estación de policía local. Bárbara accedió a hablar con la policía sin un abogado. La policía preguntó a Bárbara si poseía alguna propiedad, como un remolque en la calle Yellow Pine en el norte de San Petersburgo, pero Bárbara afirmó que no poseía ninguna propiedad. Le preguntaron si tenía algún pariente. Bárbara dijo que no tenía. Después de que la policía le mostró una foto de su hermana, Debbie, Bárbara respondió, «Buena chica, pero no la recuerdo, honestamente». En este punto, la policía le dijo a Bárbara que encontraron un cuerpo en un remolque. Finalmente confesó haber asesinado a su hermana Debbie. Aquí está la historia que Bárbara proporcionó a la policía. Después de que Debbie gastó la herencia de $350,000, no entendió cómo no había más dinero. Ella seguía queriendo más cosas y se enfadaba por no conseguir lo que quería. El 14 de agosto de 2004, que fue el 40º cumpleaños de Debbie, las hermanas salieron a un restaurante llamado Macaroni Grill. Discutieron todo el tiempo. Al regresar al remolque, se pelearon a golpes. Una vez calmadas, las mujeres se acostaron. Esto fue justo después de las 11 p.m. Bárbara siempre compartía habitación con su hermana, y esta noche no fue diferente. Debbie no podía dormir si estaba sola. Mientras Bárbara estaba en la cama, podía escuchar a su hermana roncar, consciente de que cuando Debbie se despertara por la mañana, todas las dinámicas negativas simplemente se repetirían. Bárbara decidió que ya no estaba dispuesta a sufrir más. Había tenido suficiente. Unas horas más tarde, ahora el 15 de agosto de 2004, Bárbara recuperó un revólver Smith Wesson de calibre 38 que había comprado años antes para protección. Cargó un solo cartucho especial de .38 en una de las cámaras, se paró sobre Debbie mientras Debbie dormía y disparó a la cabeza de Debbie desde una distancia de 2 pies. Debbie no sobrevivió. Bárbara quitó el casquillo usado y lo devolvió al contenedor con los cartuchos sin usar. Guardó el revólver en un cajón de la cómoda. Bárbara envolvió el cuerpo de Debbie en una sábana, cortina de ducha, manta y edredón. Más tarde ese día, Bárbara fue a trabajar normalmente. Continuó viviendo en la caravana con el cuerpo muerto de su hermana. Pronto, el olor se volvió extremadamente fuerte. Bárbara conectó varios ambientadores y puso el aire acondicionado en su configuración más fría, pero el hedor seguía siendo insoportable. El 1 de octubre de 2004, unas 6 semanas después, Bárbara abandonó la caravana definitivamente. Temía que un embargo fuera inminente y que la descubrieran. Bárbara condujo hasta una estación de autobuses y tomó un autobús a Virginia Beach. Ella eligió este lugar porque su familia solía ir de vacaciones allí cuando era joven. Barbara Burns fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado. Finalmente, se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a 15 años de prisión. Fue liberada después de cumplir 12 años en febrero de 2018. Bárbara regresó a San Petersburgo, Florida, y vivió en una casa de medio camino. Ahora pasando a mi análisis. Estos son algunos puntos que me parecieron relevantes sobre el caso. Artículo número 1. Barbara Burns se adaptó bien a la cárcel. Fue la primera vez en su vida que no estaba cuidando a otras personas. Siendo un poco mayor que la mayoría de las reclusas, a Bárbara se le conocía como la abuela gánster. Este apodo lo apreciaba ya que nunca antes había tenido uno. Bárbara ha dado algunas entrevistas desde su liberación de la prisión. Su historia ahora es diferente a lo que le contó a la policía. Aún siente pena por lo que le pasó a su hermana Debbie, pero afirma no recordar haberla matado. Bárbara se desmayó y no recuerda nada. Es difícil creer esto, considerando lo que confesó. Además, antes del arresto de Bárbara, ella tomó muchas acciones consistentes con saber que su hermana estaba muerta. Por ejemplo, le dijo a un conocido que Debbie estaba en California y un vecino vio a Bárbara cavando en su jardín delantero. Tenía 4 bolsas de mezcla de concreto junto a ella. Imagino que la noticia de Bárbara se debe a la vergüenza. Bárbara debe interactuar con varias personas. Probablemente no quiera decir que asesinó a alguien. Es más fácil fingir que no tiene memoria.
Al igual que Bárbara se adaptó bien a la prisión, lo está haciendo bien fuera de ella. Ella dijo, estoy disfrutando de mi libertad. Finalmente estoy empezando a sentirme feliz como un pájaro que nunca ha volado. En segundo lugar, Bárbara tuvo una crianza muy desafiante. Afirmó que nunca se le permitió ser adolescente y resentía a su madre por eso. No quería responsabilizarse por Debbie. Sus hermanos y su otra hermana pudieron tener una vida que a Bárbara se le negó. De adultas, las cosas no mejoraron para Bárbara. Debbie era difícil de llevar. Era mandona, grosera y en ocasiones violenta. Un compañero de Bárbara presenció un incidente en un restaurante durante una fiesta laboral. Debbie golpeó físicamente a Bárbara y le tiró una cerveza encima porque Debbie quería irse temprano y Bárbara quería quedarse en el restaurante. Bárbara puede haber asesinado a Debbie, pero tenía buenas relaciones con otras personas. Se la describió como agradable y trabajadora. Un oficial de policía describió a Bárbara como la asesina más amable que había conocido. Artículo número 3. ¿Qué creo que pasó en este caso? Esto es solo una teoría, mi opinión. A Bárbara se le negó la oportunidad de tener experiencias sociales y educativas normales cuando era joven. Quedó atrapada por su madre. Cuando Bárbara expresó interés en salir de casa, su madre le decía que no era lo suficientemente inteligente para salir sola. Bárbara creció pensando que no tenía alternativas. Su vida era como un vagón de tren siendo arrastrado por las vías. No había dónde salir, ninguna forma de liberarse del tren. Su visión del mundo se solidificó y perduró hasta su adultez. La dinámica infantil persistió hasta la vida adulta. Debbie también era infantil, pero esto se debía a su condición médica. Cuando las hermanas obtuvieron acceso a una gran cantidad de dinero, no supieron cómo manejarlo. Ambas hermanas eran irresponsables. Después de que se acabó el dinero, Bárbara lo aceptó, pero Debbie no. Esto llevó a las hermanas a pelear durante y después de la celebración del cumpleaños de Debbie. Bárbara mató a Debbie en el calor del momento, debido al maltrato que había sufrido a manos de Debbie. Este asesinato fue facilitado por la impulsividad y la ira. Es posible que Bárbara hubiera evitado las consecuencias del homicidio, ya que nadie buscaba a Debbie. Nadie iba a extrañar a Debbie. Bárbara disponía de mucho tiempo para deshacerse del cadáver de Debbie. Si alguien alguna vez preguntaba por la ubicación de Debbie, Bárbara simplemente podría haber dicho que Debbie salió de la caravana un día y nunca volvió. En cambio, Bárbara huyó de la caravana, dejando atrás el cuerpo de Debbie y cobrando sus cheques de discapacidad. Pasando a mi último punto, el número 4. ¿Se hizo justicia en este caso? Este caso es complicado. Algunas personas miran las circunstancias y dicen, bueno, esto es al menos un asesinato de segundo grado, si no de primer grado. Sienten lástima por Bárbara y aprecian que era una buena persona sin antecedentes penales, pero Bárbara usó un revólver para matar a su hermana, que estaba dormida. Esto es inexcusable. Otras personas ven esto de manera diferente. Ven a Bárbara como una víctima que acababa de ser atacada físicamente horas antes del tiroteo. Retrocediendo y mirando la historia de Bárbara, parece que ella estaba atrapada desde una edad temprana. ¿Bárbara comprendió que pudo haber tomado una ruta distinta en la vida? Quizás ella creía que la única forma de escapar del maltrato era matando a su hermana. En mi opinión, la oferta del Estado a Bárbara, 15 años por homicidio involuntario, fue razonable. Este caso involucró provocación, dinámicas familiares prolongadas y disfuncionales, y la impotencia aprendida. El Estado hizo un buen trabajo al sopesar los complejos factores cognitivos y emocionales en juego. Esencialmente, sin culpa alguna, 2 hermanas infantiles se encontraron en un remolque doble ancho con cientos de miles de dólares, memorabilia de Star Wars y un revólver. Su situación estaba destinada a causar una gran perturbación en la fuerza. Esas son mis reflexiones en el caso de Bárbara Burns. Muchas gracias por ver. Hablaré contigo pronto. Solo un recordatorio de que tengo más de 300 videos pre-lanzamiento en mi cuenta de Patreon. Los videos que pongo en Patreon son de la misma calidad que los videos normales que lanzo al público. Cuando paso un video al estado de